Buenos días. Desde la redacción del Diario de Yucatán les damos la más cordial bienvenida a este foro en que estamos hoy analizando los resultados del primer año de gobierno del licenciado Mauricio Vila Dosal. Y para analizar el primer año de gestión nos acompañan esta mañana la abogada María Fritz Sierra, secretaria de Gobierno, el arquitecto David Sosa Solís, que es integrante del colectivo Poder Ciudadano 4 de Julio, el doctor Luis Ramírez Carrillo, que es investigador de la Unidad de Ciencias Sociales del Hideo Noguchi de la UADY, y el maestro Amenofis Acosta Ríos, que es vicepresidente de la Coparmex, y esta mañana está con nosotros en representación de José Antonio Loret de Mola Gomori, presidente de la Coparmex. Queremos compartir con nuestros seguidores en Facebook una de las preguntas de este foro, y la que nos toca ahora es: ¿cuáles consideran ustedes que son los principales desaciertos de esta administración? Ya hemos estado hablando de lo que ha salido bien y continuaremos analizando los pendientes de la administración, pero en este punto nos corresponde analizar en qué no ha salido tan bien la administración en este primer año. Si nos hace favor la abogada María Fritz. Sí, claro, muchas gracias. Muy buenos días a todos los oyentes, los escuchas y los presentes aquí en este interesante foro. En respuesta aquí a la pregunta, yo quiero decir lo siguiente. Realmente yo no veo desaciertos, yo veo un aprendizaje en este primer año y una necesidad en este primer año de redoblar esfuerzos en temas torales. Y uno de ellos es la salud. El tema de la salud requiere realmente, y hablando tal vez en términos médicos, de una cirugía mayor. Durante muchas generaciones se ha carecido de un servicio de salud acorde a las necesidades y a la dignidad de las personas. Por eso yo considero que ahí es donde debemos redoblar esfuerzos, a pesar que, como en la pregunta anterior dije, desde el primer día de esta administración, este tema ha sido primordial para las políticas públicas al implementar los programas de médico a domicilio y médico de 24/7 y otro. Otro tema que me parece también en el que se requiere redoblar esfuerzos es en el tema de la violencia de género. Y ahí es una realidad que hoy nos lacera, que hoy tenemos, y también quiero decir, como anteriormente también he dicho, desde el primer día de esta administración se están trabajando para erradicar este tema con la creación de la Secretaría de las Mujeres, dándole un mayor presupuesto. Eso para mí son los aprendizajes de este primer año y la necesidad de redoblar esfuerzos, por señalar dos temas torales o dos temas importantes para la administración. ¿Qué tal? Desaciertos de esta administración. Yo preferiría verla, como se usa una terminología más actual, que no deja de ser engañosa, por supuesto, como los retos pendientes en función de tareas aún inconclusas, ¿no? Uno tiene que ver con la seguridad. Si bien el gran acierto ha sido mantener la seguridad pública en lo que respecta al control del crimen organizado y la violencia relacionada con el crimen organizado, yo creo que no ha habido aún una política clara ni firme en lo que respecta a la administración de justicia. La justicia en Yucatán sigue siendo un bien escaso, sigue siendo un bien limitado. La justicia en Yucatán sigue estando en manos de una gran banda de delincuentes y de mafiosos institucionalizados llamados jueces, notarios, ¿sí?, abogados, barras de abogados. Es de todos conocido
la frase puede ser sustentada con cientos y cientos de casos, que existe todo un avance, toda una ola de ataques a la propiedad, fomentada en gran medida por la disponibilidad de tierras en Yucatán, el auge de la expansión metropolitana de Mérida y muchos otros factores. El hecho es de que hemos recibido los últimos 6 años y continuamos recibiendo hasta el día de hoy sin que se le pueda poner alto, ¿sí?, una gran operación, yo diría que de crimen organizado también, de cuello blanco, que opera sobre propiedades, sobre empresas, sobre terrenos de carácter ejidal en el campo, sobre terrenos que están en propiedades particulares, en el caso de la zona metropolitana de Mérida y de otras capitales municipales, de municipios del estado. Eso no se le ha visto fin. Ha habido intentos, por supuesto, intentos fallidos en el caso de los notarios, en el caso de los escribanos públicos, ¿sí? Sin embargo, todo está por hacerse allí. Las estadísticas últimas que puede uno consultar en lo que respecta a los juzgados y en la administración de justicia penal y de justicia civil muestran con claridad que no ha disminuido la tendencia a los fraudes y que cientos y cientos de propiedades, que ahora incluyen inclusive estas empresas, siguen siendo puestas en duda. Todavía falta mucho por hacerse en lo que antes era el registro público de la propiedad, ahora en Sejupi, etcétera. Yo creo que si nos centramos solamente sobre los muertos en las calles, que es lo más importante, no cabe duda, dejamos de ver lo otro que está sucediendo de manera subterránea en la seguridad de Yucatán. El segundo aspecto tiene que ver, creo yo, con la planificación o los desarrollos que puedan tenerse en este sexenio respecto a la infraestructura en manos del gobierno del estado, ¿no? De alguna medida esto es consecuencia, por supuesto, del gobierno federal, de la centralización de recursos y de programas en manos del gobierno federal, pero de todas maneras es evidente que hay proyectos que resultan a todas vistas, creo yo, sumamente cuestionables, como por ejemplo el apoyar el Tren Maya como el gran proyecto de infraestructura de Yucatán a costa de otros grandes proyectos de infraestructura y de comunicación que se precisan en estos momentos, ¿sí? Y de apoyar, por ejemplo, el cambio de ubicación del aeropuerto de la ciudad de Mérida, donde a todas vistas se puede tratar de un proceso de especulación urbana y de cuestión de negocios inmobiliarios. Y el problema no es lo que se ha planteado por hacerse, sino que es evidente que se necesita, el foco sigue puesto en estos grandes proyectos cuando todas las evaluaciones anteriores que existen del estado de Yucatán respecto a la infraestructura caminera, por ejemplo, la infraestructura vinculada a el gas natural, que es fundamental para el desarrollo del estado de Yucatán, que se clarifique aún más el proyecto de zona económica especial, que ahora cambió de nombre, ¿sí?, que aparentemente sí va, pero nosotros no sabemos si no va. O sea, estos puntos que parecen, que a mí desde mi punto de vista, el gas natural, lo que era la zona económica especial, siguen siendo materias pendientes por discutir, por aclarar y por promover, porque son fundamentales para el desarrollo del Estado. Gracias, buenos días a todos, sobre todo a la gente que nos sigue en las redes sociales. En este segundo punto sobre los desaciertos, evidentemente a nosotros queremos bautizarlo mejor como ventanas de oportunidad. Sí pudimos identificar algunas y quisiera ser puntuales en cuando menos 3 de ellas. La primera es que creemos que, si bien es cierto, por supuesto es la facultad, la prerrogativa, el mandato al Ejecutivo de gobernar, creemos que este diálogo con la sociedad puede ser todavía más dinámico, sobre todo para el tema de la consulta. Es decir, cuando menos en algunas de las organizaciones de la sociedad civil organizada, notamos que nos invitan y nos llaman a contarnos de la decisión que tomaron, pero no a platicar sobre las decisiones que se están tomando. Quisiéramos participar un poquito más atrás en ese planteamiento estratégico, no para arrebatarle ni por supuesto para intrometernos en la facultad del Ejecutivo, pero sí para coadyuvar, construir, proponer y poder participar más en esa toma de decisiones. El segundo tema que creemos nosotros que está pendiente y que debemos de observar es la oportunidad tan grande que tenemos en la costa yucateca. En ese sentido vemos que hay temas muy puntuales, como por ejemplo ciertos desórdenes que hay y que pueden construirse
creemos nosotros en una bomba de tiempo, tanto económica como social, el tema de los pepineros, el robo de las embarcaciones, la falta de cumplimiento de las vedas establecidas, la inspección pesquera, es decir, muchas de las cosas que suceden alrededor de las costas las sentimos todavía como un poco fuera de control. Entendemos que es el primer año y creemos que hay una oportunidad interesante que se podría atacar. Y la tercera tiene que ver con el tema presupuestario. Yo sé que me van a decir, oye, Menofis, no te entiendo, arrancas felicitando al gobernador por el Consejo del Presupuesto y luego te quejas de él. Sabemos que es un ejercicio que apenas se está, vamos a decir, ensayando, porque es el primer año y lo estamos construyendo, pero sí creemos que justo la experiencia que tuvimos en el año pasado para hacer el presupuesto 2019, confiamos en que no se va a repetir para el 2020, es decir, tuvimos tiempos muy atropellados, evidentemente es decir, entendemos que tiene que ver con los tiempos legislativos del gobierno federal, del Congreso de la Unión, etcétera, etcétera, pero creemos que se dio una revisión muy ágil, poco profunda de ese presupuesto. Queremos hacerlo diferente, queremos ir un poco más a la granularidad de los datos y, por supuesto, para poner un ejemplo de lo que pudiéramos hacer con ese consejo, por ejemplo, acabamos de solicitar en el Estado, me considero yucateco, entonces yo también lo solicité, ¿no? Un crédito para el tema de seguridad. Tenemos un consejo del presupuesto al cual no se le consultó, no se le avisó, es decir, el crédito ya está ahí y el consejo del presupuesto no pasó por ahí ese crédito, que es un tema relevante, ¿no? Entonces, creemos que ahí hay un reto relevante para trabajar en las finanzas públicas y en la colaboración con su consejo de presupuesto. Pues buen día a los que nos acompañan a través de las redes electrónicas, y hay información ya muy importante que mencionaron. Yo, antes de continuar, quisiera mencionar un acierto que se me escapó en la intervención anterior, y es que en términos de inversión y atención de la administración actual, están volteando a ver al interior del estado, es decir, Yucatán en su conjunto es importante para el gobierno actual, no es solamente Mérida, cosa que me parece sumamente trascendente, porque en la medida que se continúe o que se hubiera continuado concentrando la inversión y la atención en una sola ciudad, provoca también una concentración única de población y de inversión y de migración que es a largo plazo incontrolable. Entonces yo creo que esa migración, inversión debe de distribuirse equitativamente en todo el estado. Dicho esto, y entrando a lo que, como bien decía Amenofis, más que desaciertos podríamos llamarles ventanas de oportunidad, creo que separaría. En primer lugar, voy a hacer una mención que sí creo que es una inacción, por decirlo menos, y luego las demás podrían ser, sí, definitivamente ventanas de oportunidad, pero en este primer año creo que ya pasó el momento y se debió de haber hecho un análisis profundo de todos los pendientes que dejó la administración anterior. Yo creo que en general la sociedad necesitaba tener la certeza de si hubo o no actos de corrupción en la administración anterior. Ese fantasma, esa suspicacia que permanece en gran parte de la sociedad y en mí entre ellos, de lo que hizo la administración anterior y lo que pudo haber descubierto la administración actual, y fincar responsabilidades a los que se hayan involucrado en estos posibles actos. Me temo que ya pasó ese momento. Me temo que eso sí es un vacío que queda ahí y que es recriminable. Dicho esto, creo que de cara al futuro y en términos de oportunidades hay muchas por delante. Voy a mencionar, retomando lo que decía la abogada, en cuanto a seguridad, me parece muy atinados digamos, cuestionamientos con respecto a los dos temas que mencionó, salud y seguridad. Yo agregaría en cuanto a seguridad también que, aunque en términos de comparación nacional Yucatán está en los primeros lugares y nos sentimos afortunadamente seguros en nuestro estado y en nuestra ciudad, hay señales de que hay un proceso de descomposición social que no es evidente,
que se da detrás de las puertas de las casas y que va contaminando y va expandiéndose y seguirá ese proceso si no se atiende oportunamente. Violencia de género, como mencionaba la doctora, violencia intrafamiliar, pandillerismo, drogadicción, en fin, todo lo que puede comprender ese proceso de descomposición social provocado por muchísimos factores, pero creo que es algo indispensable por atender para el gobierno actual y está en un momento oportuno. No sé si tengo tiempo todavía o... ¿Sí? Bueno. En términos de lo que se mencionaba como ventanas de oportunidad, yo creo que este es el momento para que el gobierno estatal defina un plan de largo plazo para el resto de su administración. Si hay alguna obra de infraestructura trascendental que se esté planeando, que sea indispensable, que podría yo mencionar muchas, pero eso creo que es una labor que corresponde a la administración definir cuál es la más importante y cuál es la más necesaria. Tendría que comenzar a ventilarse desde hoy y comenzar a gestionarse desde hoy para que en el tiempo restante de la administración se pueda concretar de una manera transparente, de una manera organizada y democráticamente. Descanso hasta aquí. Cerramos con esta respuesta a la transmisión de esta parte de nuestro foro e invitamos a nuestros seguidores a que busquen una síntesis de lo platicado esta mañana en las ediciones impresas del fin de semana del Diario de Yucatán. Y de nuevo agradecemos la presencia esta mañana de la abogada María Fritz Sierra, del arquitecto David Sosa Solís, del doctor Luis Ramírez Carrillo y del maestro Amenofis Acosta Ríos. Muchas gracias y nos leemos el fin de semana.